Bueno, muy buenas tardes para todos. Realmente hablar de cefalea en el área de emergencia es un dolor de cabeza, ¿saben? ¿Por qué? Porque es la consulta, una de las consultas más frecuentes en esta área. En esta parte es importante clasificar. Lo más importante es clasificar si es la cefalea es primaria, o sea que no es debida a un daño estructural, o si es secundaria. Secundaria porque algo más no los está produciendo. No es el tipo de dolor, es la incapacidad que puede producir el dolor de cabeza. A nivel mundial se calcula que el 95% de las personas en algún momento de su vida han tenido un episodio de dolor de cabeza. Entonces, y que en los adultos es de aproximadamente el 50%, es decir, que entre la mitad y las tres cuartas partes de los adultos de 18 a 65 años han sufrido o una cefalea en el último año, que puede haber sido una cefalea tensional, una migraña o una mixta. La cefalea que se presenta por más de 15 días al mes durante más de 3 meses es alrededor de 1,7 a 4% de la población. Pero señores, cuando pasamos este tiempo, estamos hablando de una cefalea crónica, sea migraña o sea tensional, dependiendo de las características de la misma. De hecho, esto es tan importante que en el estudio de la carga mundial de morbilidad de la Organización Mundial de la Salud en el 2013, la migraña solo representó la sexta causa mundial de los años perdidos por discapacidad, con una discapacidad de casi el 50%. Hay que darle su valor justo. La migraña, la cefalea tensional, el clúster y la causada por consumo de exceso de analgésicos o la cefalea de rebote, realmente son las causas más que producen mayor morbilidad a nivel de la población y discapacidad, como les dije. Cuando evaluamos la cefalea, hay que, pues, definitivamente, si algo van a aprender hoy, es que de aquí se sale con que hay que volver al interrogatorio, al examen físico, al examen neurológico exhaustivo y para poder llegar a un diagnóstico. ¿Existen signos de alarma o banderas rojas que nos hagan sospechar cefalea secundaria? Sí, sí existen. ¿Cuáles son esos signos y qué estudios debemos realizar para descartar estas patologías? Los signos de alarma básicamente son conocidos como que hay una cefalea intensa de inicio súbito y severa de forma aguda. La clásica cefalea de trueno es que comienza una cefalea, al minuto inmediatamente hay dolor. Y el dolor es explosivo, la gente siente que está reventándose la cabeza. En pacientes con una cefalea a los 50 años es preocupante. Cuando hay cambio de patrón de la cefalea, un paciente que viene manejando su cefalea más o menos y de repente presenta un cambio de patrón. Cuando hay un déficit neurológico asociado o cuando se exacerba con la actividad física, bien sea comer, bailar, cambios de posición en el acto sexual. Y las convulsiones también es un problema asociado. Los antecedentes de enfermedades oncológicas, neoplasias de cualquier tipo o VIH-Sida, pacientes con fiebre y los traumatismos cráneoencefálicos. Las cefaleas, como les dije, se clasifican en primarias y secundarias y a su vez las primarias encontramos que las agrupamos en migrañas con aura y sin aura, cefalea tensional, trigeminal y autónoma, con manifestaciones autonómicas. La tensional es la clásica cefalea que dura bueno, vamos a empezar por la migraña. Al menos la de los criterios de migraña, la cefalea migrañosa tiene varias características. Ella tiene un pródromo, una fase, las que son con aura. Tienen una fase de aura, el dolor mismo y el postdromo. Esta es una cefalea que dura alrededor de 4 a 72 horas. Por encima de 72 horas
hablamos de estatus migrañoso. Y en las que presentan el aura, el pródromo es la sensación malestar general que tiene la persona 24 a 48 horas antes, que no lo sabe definir, que puede estar eufórico o con cambios de humor. Y la otra es en ese momento el paciente puede presentar retención urinaria. Como les dije, una de las características de esta cefalea es que en hemicrania el dolor es pulsátil, el carácter del dolor es pulsátil y la intensidad varía de moderada a severa. Empeora o condiciona el abandono de la actividad física, como le dije, porque es una enfermedad incapacitante. Al menos una de las siguientes síntomas debe tener el paciente: náuseas o vómitos, pero la fonofobia y la fotofobia siempre deben estar presentes. Ellas están juntas. La migraña con aura, como les dije, el aura es un síntoma reversible que dura desde 5 minutos hasta 60 minutos. Pero les cuento, puede pasar de 60 minutos y puede haber migraña o sea, aura sin migraña. Por encima de 60 minutos se habla de aura prolongada y el aura prolongada puede conllevar otras patologías. Puede complicar la migraña. Uno de los síntomas del aura es que es unilateral y generalmente son manifestaciones o visuales, y entre las visuales tenemos los escotomas, que serían ¿cómo se llama? Los síntomas negativos, o las luces de colores, y eventualmente algunos describen que no hay cuadrantoxia, pero sí puede ocurrir cuadrantoxias en el aura. Y más de 72 horas con migraña, como les dije, estamos hablando en presencia de un estatus migrañoso. Más de 15 días con migraña consecutivo durante 3 meses, hablamos de migraña crónica y realmente es un dolor de cabeza tratarlo. Oye. Los estudios complementarios. ¿Necesita realmente la migraña un estudio imagenológico? Realmente no. Si usted está claro en el diagnóstico, no debería. ¿Cuándo se debe hacer una neuroimagen en este tipo de pacientes? Sencillamente cuando hay algún cambio de patrón. Si hay algún cambio de patrón, el tipo de dolor, un déficit neurológico nuevo, diferente a los de la migraña, a este paciente hay que hacerle una. Y señores, con los años que tengo ejerciendo, antes decía, no, 2 más 2 es 4, yo no le voy a hacer las imágenes si el paciente o el familiar se lo pide. Oye, para mí esa es una indicación muy importante. Tratamiento de la crisis leve. Realmente yo soy de las que creo que migraña leve no existe, pero bueno, las leves moderadas se tratan con AINE y antieméticos. Aquí podemos jugar con esta parte de los medicamentos en vía oral. Cuando es moderada o grave, el paciente debería consultar la emergencia, tratamiento la hidratación, el tratamiento de AINES parenterales y antieméticos. Si el paciente no cede a eso, denle triptán. El hecho que un paciente no responda a un triptán no quiere decir que no va a responder a los demás triptán. Cada vez hay más trabajos que hablan de la dexametasona al egreso para evitar las recidivas, no como tratamiento como tal, sino que una dexametasona dada al momento del egreso del paciente puede evitar que el paciente tenga la siguiente migraña a las 24 a 48 horas después. En caso de migraña crónica, tratamiento profiláctico, que lo podemos discutir después. La cefalea tensional es aquella cefalea que la gente dice, siento una cinta aquí, un casco, es muy opresivo, no es pulsátil y no se agrava por la actividad física. Puede ser de leve a moderada, pero tiene una duración de 30 minutos a 7 días.
Puede existir fono o fotofobia, pero nunca coexistir estos dos síntomas. Generalmente no hay náuseas ni vómitos, clasificadas como infrecuentes si es una crisis por mes, frecuente hasta 14 días y crónica de 15 días en adelante. Los estudios complementarios, realmente si estamos claros que, como les dije anteriormente, no necesita tratamiento, no necesita estudio de imagen, a menos que, como les dije, aparezca una bandera roja. ¿Cuál es el tratamiento? Las crisis leves realmente no necesitan tratamiento farmacológico, pero esto es un paciente que hay que reeducar, hay que mandarlo al gimnasio, hay que decirle que hay que cambiar el estilo de vida y hacer una serie de situaciones que lo conlleven a manejar bien el estrés. La moderada o severa, los AINE. Aquí un punto importante, las embarazadas, solo paracetamol. Afortunadamente ahorita existe el paracetamol endovenoso que las puede ayudar un poquito. Y en el caso de cefalea tensional crónica, es decir, como les expliqué, más de 15 días en un mes por 3 meses consecutivos, entonces hay que ponerle profilaxis. Aquí sí les voy a hacer una parte pequeñito en el cual les digo que la profilaxis en este tipo de pacientes generalmente es con antidepresivos. Y para algunas guías sigue siendo la mitriptilina de 25 a 75 con un aumento progresivo el fármaco de elección. Otros dicen que por los efectos secundarios debería darse venlafaxina, que es un mixto. Después hablamos de tenemos en el otro grupo de las primarias la cefalea trigémino autonómica. Las características de estas 5 cefaleas: cefalea en racimo, hemicrania, paroxística, la neuralgiforme unilateral y la hemicrania continua, es que ellas son unilaterales y producen síntomas oculares. Ahí no hay para dónde coger. Ellas tienen manifestaciones autonómicas, que es lo otro que las caracteriza. Lagrimeo, sudoración, una parte de la frente, mitad de la cara, el dolor, el pulsante, y que tienen la característica que son insidiosas, repiten varias veces al día. La cefalea en racimo se presenta entre los 20 y los 50 años, es unilateral y las manifestaciones autonómicas son muy importantes. Crisis de 1 a 8 al día, de 1 a 8 al día, pero dura entre 15 y 180 minutos. Díganme ustedes si eso no es desesperante. Estos pacientes responden muy bien al oxígeno con mascarilla, no con bigote, y al sumatriptán. Y entre para las que se cronifican, entonces está indicado darle esteroides, pero un curso rápido. Comienzas con 1 miligramo por kilo, pero empiezas a descender en menos de un mes que el paciente esté en una dosis. La paroxística es muy similar, pero también es unilateral con manifestaciones severas. Las crisis aumentan de 1 a 40, pero tiene una duración de 2 a 30 minutos. Aquí con el problema que ella nada más responde a indometacina y a sumatriptán se le han visto algunas. La neuralgiforme unilateral a los 35 a 65 años, manifestaciones autónomas muy intensas, pero las crisis pueden ser hasta 100 veces al día. Estos pacientes la duración es de 1 a 10 minutos y la respuesta a los medicamentos es muy mala. Y la hemicrania continua, que es a partir de los 40 años, un promedio de 40 años. Crisis en un 50%, 30 días a 3 días, 30 minutos a 3 días, perdón. Y responden como la hemicrania paroxística a la indometacina y una leve respuesta al sumatriptán. El diagnóstico, como le dije, es la clínica, pero esta es una de las pocas cefaleas primarias que tiene indicación de ser estudio, señores, porque tiene manifestaciones autonómicas y las manifestaciones autonómicas asustan mucho
implica tallo cerebral y eso es lo que le asusta a la gente y a los pacientes y la idea es descartar que hay una lesión secundaria. Para pasar a la fase, le vuelvo a poner la fotico de los datos de sospecha, datos de alarma, o signos de alarma de los pacientes. Esto con la idea de pasar a la cefalea secundaria. Las cefaleas secundarias son un arsenal de cefaleas donde la primera representación la tenemos en la hemorragia subaracnoidea, porque es la verdadera cefalea en trueno, severa, aguda. La tomografía tiene su valor en los estudios para antes de las 6 horas. Hasta las 6 horas, que es la ventana para nosotros poder ver si hay sangramiento o no. Algunos dicen que hasta 3 días, pero realmente la indica, probablemente con los nuevos equipos tomográficos con reconstrucción en 3D, pues podemos darnos el lujo de llegar a los 3 días. Si el paciente si no logra verse nada o la tomografía es dudosa, entonces en estos casos está indicada la punción lumbar. La intervención con estos pacientes es definitivamente control de la presión arterial, nimodipina, terapia intensiva y llamar al neurocirujano. El problema y mejor dicho, todas las cefaleas secundarias, yo se los pongo como en comentarios de la hemorragia subaracnoidea, pero muchos de las cefaleas secundarias pueden responder a antimigrañosos y a AINE. Así que eso no es criterio para egresar el paciente sin estudios de imágenes. Después tenemos las disecciones, que puede ser cervical, la carótida y la vertebral de las arterias. La cefalea puede ser de nuevo inicio, dolor cervical o facial. Puede haber signo de Horner, pérdida de la visión monocular momentánea y vértigo. En estos casos hay que hacer tomografía de cuello y angiografía. Pues, es válido y es aceptable hacer resonancia con angioresonancia. Podemos darle anticoagulantes orales directos, antiplaquetarios, pero la trombolisis, si el paciente está en ventana y la disección en la cervical externa. Más del 40% de las disecciones son de origen traumático. Otra de las cefaleas secundarias que nos produce a veces frecuente en la emergencia son las arteritis de células gigantes. Estas las vemos en pacientes de 50 años o más. En realidad, la edad más frecuente es entre los 70, pero a partir de los 50 años ya podemos hablar de arteritis de células gigantes. Es una cefalea ubicada en la región temporal, con la característica que es una vasculitis y en ella hay dolor o pérdida, dolor intenso al tocar la arteria temporal, puede estar irregular y además puede haber pérdida del pulso o estar muy leve. Se asocia a fiebre y de los parámetros de laboratorio la velocidad de sedimentación está elevada por encima de 50. Pero un 10 a un 15% de los pacientes no tienen BCG elevada. La PCR también puede estar elevada y hay que hacer cuando usted lo sospecha, usted inicia el esteroide primero, pero inmediatamente planifica la biopsia de la arteria temporal, pero tiene con la característica que debe ser en parche para poder demostrar la vasculitis. O sea, no es que va a tomar sino varias fracciones para poder demostrarlo. Después tenemos otro tipo de cefalea que es muy intensa también, que es la trombosis venosa de los senos, puede ser venosa cerebral o de diferentes senos. La cefalea intensa con signos de hipertensión endocraniana, déficit neurológico, pueden haber convulsiones y un deterioro progresivo, el coma y el deceso del paciente. Entre los estudios está la tomografía simple o la resonancia con venografía. Y la tomografía, aunque se pide que al principio sea una tomografía simple,
ya con el tiempo ya estamos pidiendo cada vez más venografías si está sospechando este diagnóstico. El tratamiento es anticoagulación y si el paciente se deteriora, trombectomía endovascular si persiste la progresión de la clínica. Un comentario adicional, esto se ve en pacientes obesas con anticonceptivos orales, embarazadas o en el posparto. Puede existir trombofilia y el antecedente de malignidad. La otra cefalea que encontramos es la hipertensión endocraniana idiopática, que también él tiene la característica que es frecuente en mujeres jóvenes entre la tercera y cuarta década de la vida, donde se encuentran mujeres obesas que tuvieron un antecedente de estar recibiendo anticonceptivos orales, hay pérdida de la visión, hay papiledema, tinnitus pulsátil y puede haber parálisis del sexto par. La neuroimagen hay que hacerla y hay que descartar un LOE. Para la neuroimagen la hacemos preferiblemente resonancia. En estos pacientes está indicado más la de resonancia para descartar el LOE. Y la punción lumbar la hacemos porque probablemente ese paciente va a tener, lo más seguro es que tenga la presión por encima de 20 y hasta 25, 35 pacientes con este nivel. El tratamiento es la acetazolamida, furosemida, pero si no hay respuesta, penetración del nervio óptico o CHUM, sobre todo si el paciente, a pesar del tratamiento, sigue progresando hacia la pérdida visual. Si no hay tratamiento urgente, este paciente puede perder la visión. La parálisis del sexto par sugiere tratamiento urgente. Por lo que les estoy diciendo, en la pérdida de la visión. Después tenemos la meningitis bacteriana, que la clásica cefalea, Kerner, Brucin, rie de nuca. Hay que hacer una tomografía. Algunos dicen que es fase B, pero algunos dicen que hay que hacerla antes de realizar la punción lumbar. Pero que la punción, si no están las condiciones adecuadas para realizar la punción lumbar, ella se puede realizar independientemente, siempre y cuando no tenga déficit neurológico, no tenga papiledema, hipertensión severa que no sugiera que hay una hipertensión intracraneal. Por supuesto, estamos hablando de que lo ideal es hacer la tomografía, pero hay centros, vamos a ubicarnos en nuestra realidad, hay centros donde no existen. La intervención antibiótico y la dexametasona, por todo lo que hemos hablado hoy, que creo que se ha hablado bastante, definitivamente tiene su indicación. Sin embargo, ellos en las guías dicen que debe seguir siendo considerada para iniciarla. La hipertensión inducida por el embarazo, desde las 20 semanas, a partir de las 20 semanas, hasta la sexta de semana por parto. La presión diastólica, sistólica 140 y mayor de 90 la diastólica, y existe proteinuria, más todo lo de las pruebas hepáticas alteradas, de la trombocitopenia y todo lo que viene con él. Aquí el tratamiento médico, pero para mí el tratamiento inicial es evacuar el útero. Si usted no evacúa ese útero, esa presión arterial no va a bajar. Así de sencillo. Puede ponerle todo el sulfato de magnesio endovenoso que usted quiera, pero hay que evacuar el útero. La intoxicación por monóxido de carbono. Realmente como esto es una separata, hay unas varias revisiones de Estados Unidos. Por supuesto, para ello esto es autolisis. Nosotros lo vemos muy poco. Pero está descrito que para ellos es un dolor de cabeza y cada vez más frecuente la gente que se suicida en el carro conectando. Los síntomas son cefaleas, mareos, síndrome confusional agudo, convulsiones, déficit neurológico y hasta la muerte, pues. El diagnóstico, gases arteriales, porque hay que medir hemoglobina, no puede ser por, ¿cómo se llama? Por oxígeno de pulso, porque la oximetría de pulso no nos mide carboxihemoglobina, ¿ok?
No se asusten que ya vamos a salir de este dolor de cabeza. Y después tenemos las lesiones ocupantes de espacio. Las lesiones ocupantes de espacio pueden ser metastásicas, por lo que puede existir una historia de déficit neurológico. Y puede existir convulsiones, cefalea, edema, signos de edema cerebral. El diagnóstico, tomografía y resonancia. La intervención específico del cáncer debe recibir el tratamiento específico del cáncer. Y para aquellos edemas cerebrales digitiformes propios de los esteroides. Y por supuesto, neurocirugía para ver cuál es la medida que podemos tomar con el paciente. Importante disminuir la hipertensión endocraniana. La apoplejía hipopituitaria. De verdad que yo creo que creo que en algún momento vimos una en el Hospital Pérez Carreño. Éramos residentes, creo yo. Pero realmente yo creo que eso ahora casi no se ve. Claro, cuando se ve es un desastre severo porque eh, es un paciente que por lo general es un tumor, un adenoma que existe y te produce una clínica tan florida con hipoglicemia, hiponatremia, con síntomas de pues, hipopituitarismo. El diagnóstico es tomografía y resonancia, y si la resonancia está dirigida directamente a la pituitaria, muchísimo mejor. Nos va a dar una calidad superior. El tratamiento es glucocorticoides porque acuérdense que estamos en presencia de un hipopituitarismo, suplemento de las hormonas que están caídas. Colocar insulina y para recuperar todo esto, y por supuesto neurocirugía para ver posibilidad de evacuación del adenoma. Compromisos de los nervios craneales tercero, cuarto y sexto par nos dan un mal pronóstico. Ya para terminar, tenemos un grupo de cefaleas que son a veces hasta más, no difícil, porque si uno interroga al paciente, tú llegas al diagnóstico. Pero el problema es que el paciente viene con una migraña, sobre todo con los pacientes migrañosos, que no solamente toman el tratamiento, sino que además de ese tratamiento, van a la farmacia y le dicen, coño, pero es que ya el dolor de cabeza, bueno, tómate esto. Entonces empiezan a combinar analgésico y esto, si se mantiene durante más de 10 días, si es para AINES, perdón, si es para triptanes o para derivados de la ergotamina, en estos pacientes, eh, ya estamos en abuso de medicamentos. Si es en AINES, algunos dicen que hasta 10, 12 días tú puedes mantener los AINES y no haber esa dependencia medicamentosa. El problema se está cuando se combinan muchos medicamentos y también eso contribuye a, a este, a esta enfermedad. ¿Qué es lo que pasa? Los estudios no son necesarios, tú no necesitas hacer estudios porque al interrogar al paciente nos damos cuenta de lo que tiene. El problema es que los pacientes refieren que no solamente es la migraña, no solo es el dolor habitual, sino que ahora está peor, está cambiando, ahora tiene otros síntomas que no tenía. Entonces, lamentablemente, amigos, a esos pacientes hay que hacerle los estudios. Con una tomografía simple tenemos. El tratamiento ¿cómo le ponemos tratamiento a estos pacientes? Primero, suspender lo que viene recibiendo, pero de manera gradual. Si es derivado ergotamínico, poquito a poco. Y si son los antiinflamatorios, lo puedes un poquito más rápido. Y ponerle el tratamiento u otro analgésico o cambiar el analgésico para que no debe usarse opioides, porque si no, después no solamente vamos a tener dependencia de estos medicamentos, sino que ahora vamos a tener asociado una dependencia por opiáceos. En estos pacientes está indicado ciclos cortos de esteroides, ¿ok? A 1 miligramo por kilo se le hace un descenso de 2 a 4 semanas
para que el paciente se esté estable. La amitriptilina es el fármaco de elección. Y si tiene síndrome de abstinencia asociado, este paciente debe recibir benzodiazepina. Como les dije, el uso de triptanes o ergotamínicos es más de 10 días y los AINE hasta 15 días por 3 meses. El tratamiento preventivo, el indicado según el tipo de cefalea. ¿Ok? Eso sí lo dejé para la sesión de preguntas porque el tratamiento profiláctico para las cefaleas es no es tema de la... Bueno, espero haberles hecho un pequeño recorrido y espero haberme sometido al tiempo porque Ingrid estaba casi que me... Y los quiero dejar con una foto de mi pueblo en San Antonio. Desde cuando anochece podemos ver Caracas. Así que, y les doy las gracias y les puse esta nubecita aquí bonita en la cual no hay, ¿cómo se llama? Truenos. Y espero que ya no salgan con dolor de cabeza. Yo creo que yo sí me gané mi migraña, pero bueno.